Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias, hermano Abraham, por la presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Bueno, hermanos, es una dicha estar aquí con ustedes, compartir la palabra de nuestro Dios ya de hace mucho tiempo, ya tenía tiempo que no venía por aquí. Y bueno, hoy que estamos aquí, pues vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Fíjense, hermanos, quiero iniciar primeramente con una parábola que mencionaba nuestro Señor Jesucristo. No voy a hablar de la parábola, solamente quiero utilizarla para poder introducir el tema. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Voy a comentar algo relacionado con la escuela, hermanos, que creo que esa escuela es muy importante, que como mencionaba nuestro hermano Abraham, todos en algún momento tomamos ese papel de liderazgo, porque uno pudiera pensar solamente los líderes son los que están al frente, los que están encargados de una sociedad, de un grupo de gente. No, hermanos, lo que hacía hincapié también nuestro hermano y lo llegué a percibir es de que nosotros como personas somos líderes, y así lo dice la palabra. Ahorita les voy a mencionar un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo, aquí también en este evangelio, dice algo muy cierto. Dice, vosotros sois ¿qué? Vosotros sois la sal de la tierra, y sin la sal, ¿qué pasaría con el mundo, hermanos? No sabría nada, ¿verdad? No tendría sazón la comida. Yo a veces pregunto, cuando no le echamos sal a la comida, ¿cómo sabe la comida? Sabe insípida. ¿Les gusta? Pues casi a la mayoría de nosotros no nos gusta, ¿verdad? Pues así pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros somos esas lumbreras, esas lámparas en el mundo, ¿en qué nos convertimos? En líderes, hermanos. No tengo que ocupar un puesto tan alto para ser un líder. Puedo ser un líder en mi casa, en un grupo de personas, ¿sí? Entonces, en todo momento, yo creo que este tipo de temas está enfocado hacia ese aspecto, formados bajo el carácter ¿de quién? De Dios, hermanos. Dios le habla al profeta y le dice, tú alfarero, y tomando esa figura del alfarero, dice, haz esta vasija. Y Dios ¿qué creen que está haciendo con nosotros? Nos está formando. ¿Y por qué voy a tomar esta parábola, hermanos? Porque lo que vamos a escuchar es como esa semilla. Va a caer en buena tierra, pero en alguna ocasión puede caer en el campo, o entre espinas, o entre piedras. ¿Y qué va a suceder? Que no va a llevar fruto. Entonces el deseo de Dios es que todos nosotros, esa semilla que escuchemos, caiga en buena tierra. Dice así la parábola, hermanos, el Evangelio según San Mateo capítulo 13 dice, y aquel día saliendo Jesús de casa se sentó junto a la mar, y se llegaron a él muchas gentes, y entretándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el que sembraba, salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron, ¿y qué hicieron? Y la ahogaron. Versículo 8, y parte cayó en buena tierra y dio fruto a cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Amén. Esta parábola, hermanos, solamente la utilizo como introducción porque el mensaje que hoy vamos a escuchar, hermanos, espero que caiga en buena tierra y que nosotros, hermanos, comprendamos
comprender, entender, son pasos, hermanos, para poder llegar a una transformación. Esto lo explico, hermanos, para que en la ciencia, hermanos, fíjense, se habla mucho de muchas cosas, como este tipo de escuelas que hoy estamos viendo, pero hay que irlas entendiendo. En la Biblia nos encontramos muchas de estas situaciones y a veces no es difícil explicarlas, lo difícil es comprenderlas. Voy a poner un ejemplo, hermanos. En el Hechos de los Apóstoles se da un acontecimiento como este. Va un etíope sentado en su carro, va leyendo la Escritura. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Pero Felipe se acerca y Felipe le hace una pregunta a este hombre y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dice el etíope? Dice, no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y esa es la parte, hermanos, que cuando nosotros llegamos aquí, venimos y escuchamos las historias, como yo les decía ahorita que entregué la Biblia, escuchamos las historias, pero no las entendemos y hacemos lo mismo que el etíope dijo, ¿no? ¿Esto de quién lo habla? ¿Del profeta de sí o de otro personaje? Y es cuando Felipe ya le empieza a explicar lo que es las Sagradas Escrituras. Pero llega el momento, hermanos, que van pasando por un río y ¿qué sucede? El mismo etíope le dice, aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le hace una pregunta a ese etíope, le dice, ¿verdaderamente crees en Dios? Y el etíope responde de una manera que dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí ya entendemos que él comprendió el mensaje o lo que él estaba leyendo. El pasaje que leía ese personaje en ese entonces, hermanos, se encuentra en Isaías capítulo 53, ¿sí? Como cordero fue llevado al matadero, sufrió y bueno, todo lo que explica ahí, ¿sí? Pero si se dieron cuenta, hermanos, es un proceso de aprendizaje. Nosotros venimos aquí, escuchamos la palabra de Dios, la empezamos a entender y cuando, hermanos, ya la aplicamos en nuestra vida, es la comprensión total, porque existe un cambio en nosotros, ¿sí? Fíjense, voy a citar otro pasaje, hermanos. Es lo mismo que va a pasar aquí, lo que pasó en la parábola, ¿sí? La parábola habla de 4 aspectos en donde cayó esa semilla. Cayó en el camino, cayó entre pedregales y cayó entre espinas, pero también cayó en buena tierra. Cuando entendemos, comprendemos y empezamos a cambiar, es porque la semilla cayó en buena tierra, ¿sí? Otro pasaje, hermanos, para ya empezar nuestro tema. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5. ¿Por qué expliqué eso, hermanos? Porque todos vamos en un proceso, ¿cierto o no? Todos vamos en ese proceso de aprendizaje, de cambio. Y si la Biblia me lo dice, ¿a quién le tengo que hacer caso? A Dios, que me habla a través de las Sagradas Escrituras, lo que explicaba hace unos momentos al entregar la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí? Y dice un pasaje por ahí que lo voy a citar un poquito de memoria, dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza son puestas, Romanos 15:4, para que a través de ella tengamos esperanza y podamos fortalecer nuestra fe para poder llegar a la vida eterna. Es una pregunta irónica, hermanos, o bueno, una pregunta que hasta sale sobrando, pero a veces me gusta mucho realizar este tipo de preguntas para ver verdaderamente si estamos enfocados hacia el mismo propósito. ¿Cuántos de aquí queremos llegar a la vida eterna? Y lo hablamos de manera particular, hermanos, ¿por qué? Porque si generalizamos, a veces pensamos que el que está a nuestro lado, pues no lo quiere, ¿verdad? Nada más viene por compromiso. Pero yo creo, hermanos, que muchas de las cosas, hermanos, que venimos a aprender aquí, nos ayudan a transformar nuestras actitudes, ¿sí? Dice carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, dice el versículo número 21, examinarlo todo y retener lo bueno. Amén, ¿sí? En este aspecto, hermanos, pues nosotros vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, que decimos que es la palabra viva y eficaz, como lo menciona ahí también el apóstol Pablo, ¿no? Que la palabra es como una espada viva, eficaz, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y que llega a partir
y a discernir los pensamientos malos que existen ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esa parte, hermanos, solamente tenemos que enfocarnos a estudiar, a escudriñar la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Que en algún momento podemos ver otras, yo les digo, a veces comento esta parte, hermanos. No podemos, tampoco somos radicales, hermanos, y eso sí también lo aclaro, No somos radicales de que diga, pues todo el tiempo voy a estar leyendo la palabra de Dios, pero en algún momento hay otros medios por los cuales podemos aprender. Películas, libros, formas de acción de algunas personas, hay muchas formas, y es ahí donde yo aplico este pasaje, hermanos, examinarlo todo y retener lo bueno. Hay películas que nos pueden inspirar a motivarnos a ser mejores, ¿sí? A emprender algo en nuestra vida, ¿sí? Hay libros que nos ayudan también a una superación personal, sí, pero lo que más importante es la esencia, nuestra Biblia. Y espero que hoy todos traigamos nuestra Biblia, hermanos, porque nuestra Biblia nos va a ayudar en todo momento. Fíjense, hermanos, yo analizando un poquito esta parte de esta escuela, yo quisiera resaltar y que ustedes me lo dijeran, hermanos, y algunos aspectos los vamos a considerar ahorita. ¿Qué virtudes debe de tener un líder? Ya nuestro hermano explicó muy ampliamente el estudio de la escuela, pero yo me quiero enfocar un poquito más a la parte más específica, hermanos. ¿Cuáles son esas virtudes que debe de tener un líder? Decía nuestro hermano algo muy cierto, al final lo mencionó, un ejemplo para los demás, ¿sí? ¿Cierto o no? ¿Jesucristo fue un ejemplo para los demás? ¿Quién más fue el ejemplo? Jesucristo fue el ejemplo, pero ¿para quién más, hermanos? Dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. A ver, déjenme nada más verificarlo. Capítulo 11, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Fíjense quién lo decía, 11:1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y esto es algo que, fíjense, ¿quién lo dijo? El apóstol Pablo, ¿sí? Ya habían pasado años que había muerto nuestro Señor Jesucristo, y si vemos la condición del apóstol Pablo, yo aquí, hermanos, hago otro comentario muy acertado, porque a veces me dicen, es que es complicado hacer un cambio en nuestra vida. ¿Y ustedes qué creen? ¿Sí es complicado? Porque el apóstol Pablo, hermanos, ¿qué condición tenía antes de esa transformación que él sufrió? Era un perseguidor, lo menciona Hechos de los Apóstoles, solamente pedía cartas pedía cartas de los sacerdotes y decía, denme cartas porque voy a ir a buscar a aquellos de esas sectas, ¿no? Y tenía una condición muy, como dijéramos, muy grotesca, muy dura, muy fuerte, pero que al cambio, hermanos, cuando fue llamado, posteriormente, hermanos, ¿qué hizo? Cambió su actitud, hermanos. Y una ocasión platicando con alguien me decía, es que es difícil hacer. Pues sí, hermanos, pero no imposible, ¿Sí se pueden hacer cambios radicales en nuestra vida? Sí, hermanos. Si lo creen, lo pueden. Si puedes creer al que lo puede hacer todo posible, puede ser. Pero aquí tiene que nacer en nosotros ese cambio. Por eso, hermanos, nosotros no debemos nunca desfallecer en esa parte. ¿Qué virtudes debe de tener un líder? Díganme en una, hermanos, en una sola palabra. Comprensivo. ¿Qué otra, hermanos? A ver si tengo buen oído, las escucho. Amoroso, ya escuché otro. Responsable, manso, empático. Ya hace poco estudiábamos esa lección, empático. ¿Qué más, hermanos? Humilde, honesto. En la Biblia encontramos muchas, hermanos. Cuando el apóstol Pablo le escribe al apóstol a Tito, le hace mención de muchas, hermanos, y lo podemos ver, lo podemos verificar. Pero yo quiero, hermanos, que ustedes, como dice la Escritura, o como decía nuestro Señor Jesucristo, escudriñemos las Escrituras.
tengamos el hábito de escudriñar las Escrituras. Si no escudriñamos las Escrituras, hermanos, ¿a quién siempre le vamos a hacer caso? Pues al que está enfrente. Y si el frente les dice algo malo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cómo eran los hermanos de Berea, hermanos? ¿Ustedes sí se acuerdan cómo eran los hermanos de Berea? Dice que cuando pasaba el apóstol, capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, cuando pasaba el apóstol, dice, él se iba, y ellos ¿qué se ponían a hacer? A escudriñar, para verificar si verdaderamente lo que habían escuchado a través del apóstol, en ese caso creo entender el apóstol Pablo, pues era cierto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, hermanos? Escudriñar. Otro consejo, y este también está ahí en la Biblia, hermanos. Pablo fue un ejemplo para ¿quiénes? Vamos a ver este pasaje. Es Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 4. Él tomando esta parte, hermanos, de ser, a ver, y considero, hermanos, ¿el apóstol Pablo sí fue un líder para la iglesia? ¿Sí? Bueno, hermanos, fíjense, y él se pone como ejemplo, y no para vanagloria, hermanos, ¿sí? Y él dice en el capítulo 4, dice el versículo 9, 4:9 de Filipenses, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, no lo describe, bueno, algunas se mencionan, pero el apóstol Pablo, ¿ustedes creen que haya sido honesto? ¿Responsable? ¿Qué más, hermanos? A ver. Dentro de sus virtudes del apóstol Pablo, porque aquí dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. ¿Cuántas virtudes creen que tendría el apóstol Pablo? En el mundo, hermanos, esta parte la aclaro también. En el mundo vamos a encontrar que es un poco complicado definir algunas cosas, porque algunos dicen que son valores, otros dicen que son virtudes, otras que son actitudes, pero en ese mundo, hermanos, ¿qué creen que sobresale? La palabra de Dios. Porque todas las cosas que ellos en algún momento clasifican de diferente tipo, de diferente modo, ya están escritas aquí. ¿Sí? Y todo está escrito en este libro. ¿Cuántos libros creen que han escrito basados en este libro? Muchos. Hay un libro que a mí me gusta que habla mucho casualmente de las adicciones, que se llama Te voy a contar una historia, y habla de la adicción al alcoholismo. Y es una escritora que toma un ejemplo de una parábola que está escrita aquí, que habló nuestro Señor Jesucristo. Y es muy conocida, fíjense, hermanos, y es muy conocida por nosotros. ¿Cuál creen que sea esa parábola? Adicciones, relaciónenlo con una parábola. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Y la desarrolla de tal manera que al final le da un enfoque positivo. Nosotros, hermanos, en nuestras manos tenemos este libro. Este libro que solamente tenemos que hacer es escudriñarlo. Regresando al punto, hermanos, ¿qué virtudes debe de tener el líder? Yo les voy a mencionar una que me gusta mucho. Génesis, capítulo 18. Y que no lo escuché, ¿eh? Y que nos falta mucho, hermanos. Y creo que es una de las virtudes, valores, cualidades, según la clasificación que ustedes les den. Pero es una de las cosas que nos hace falta mucho dentro de la iglesia. Y que fíjense, hermanos, que si la tuviéramos en nuestra vida, mucha gente nos señalaría, no por lo malo, sino por lo bueno que es,
Dice el capítulo 18, voy a leer a partir del versículo número 1, y dice así: y aparecióle Jehová en el valle de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: tomad presto 3 medidas de flor de harina amasada y haz panes cocidos debajo de recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo, y diose prisa a aderezarlo. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y púsolo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Amén. ¿Qué valor es este, hermanos? ¿El líder lo debe tener? Así, hermanos. Y fíjense que es interesante porque ustedes le dan vuelta a su hoja, capítulo 19. Y aquí podemos hablar un poquito de lo que son las herencias, hermanos. ¿Qué es lo que les vamos a heredar a los hijos, hermanos? ¿Una buena casa? ¿Una buena cuenta bancaria? ¿Un buen coche? No, hermanos, esto es lo que les debemos de heredar. Dice el capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, levantóse a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo, y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Qué era Lot? Amén, hermanos. ¿Y qué era Lot de Abraham? ¿De quién creen que lo haya aprendido Lot? Pues de Abraham, hermanos. Pero ¿quién da el ejemplo, hermanos? Pues el líder, ¿no? En este caso, Abraham daba un buen ejemplo ¿a quién? A su parentela. ¿Y su parentela qué hizo? Pues los imitó, ¿no? Tocábamos un pasaje del apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, que es interesante hablar de esto porque nosotros, cada uno de los que estamos aquí, venimos a ser moldeados por la palabra de nuestro Dios, Venimos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando nos resistimos a esa transformación, hermanos, lamentablemente es cuando empezamos a generar muchos pretextos, prejuicios en nuestra vida. Y a veces, lamentablemente, pasa lo que a veces cuando ponemos una manzana podrida en un manzanero donde todas son buenas, empezamos a contaminar a los demás. Y en vez de que empecemos a fomentar un ambiente bueno, un ambiente que podamos todos esforzarnos, aplicarnos para ser mejores, se nos va complicando más. Yo les decía algo muy interesante, que Dios nos está formando a nosotros, cada uno de nosotros, y Dios quiere lo mejor de nosotros. Y eso es lo que desde el principio fue un hecho, hermanos. Yo lo veo cuando formó la primera pareja, y esto es un razonamiento que les he puesto en algún momento en las iglesias, donde me ha tocado, y les he dicho, si el hombre pecó al principio, cayó comiendo del fruto prohibido y cayó, ¿no era más fácil que Dios destruyera a ese primer hombre y volviera a ser otro nuevo hombre?
con mejores cualidades? ¿Sí, hermanos? ¿Pero por qué no lo hizo? Génesis capítulo 1, hermanos. La Biblia lo dice, hermanos, no lo digo yo. Génesis capítulo 1. Dice el capítulo 1. Ese es de razonamiento, fíjense, no sé si se lo habían planteado, hermanos. Bueno, aquí está la respuesta, hermanos. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. ¿Y por qué no lo destruyó cuando cometió pecado? Aquí está la razón, hermanos. Y los bendijo, ¿quién? Y díjoles Dios: fructificad, multiplicad y henchid la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿Ya ven la razón por qué no lo destruyó? Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él dice, hará. Y por eso no lo destruyó, hermanos. Pero no por eso, hermanos, pues el hombre va a seguir haciendo lo malo. ¿Ustedes creen que sí? No. Dios toma un plan alterno y ahí empieza a lo mejor algunos puntos de fe, ¿no? El plan divino de salvación. Dios quiere que ese hombre se salve, ¿sí? Y es el mismo propósito que tiene Jesucristo y el mismo propósito que tiene el Espíritu Santo. Los tres concuerdan con la misma idea de llevar al hombre a una salvación. Pero ahora aquí sucede algo, hermanos. ¿Quién es el que tiene que también poner su parte para que pueda llegar a esa salvación? El hombre. A través de sus valores, a través de las virtudes que va adquiriendo a través de la palabra de Dios. Hoy estamos aquí, hermanos. Dios nos ha dado la gracia de estar aquí, pero es para transformar nuestra vida. Ya mencionábamos este valor, hermanos, que acabo de leer, el que menciona Génesis capítulo 18, capítulo 19. ¿Qué otra? A ver, hermanos, y esta aunque no se menciona, pero yo sí se los quisiera preguntar. ¿Un líder debe ser puntual? ¿A qué horas debe llegar, hermanos? ¿Antes de tiempo o en el tiempo o después del tiempo? Dice por ahí. Fíjense, hermanos, que los grandes líderes siempre son preventivos, ¿sí? Siempre previenen alguna adversidad y eso se nota, hermanos. Citaban en la Biblia nuestro hermano el pasaje del caso de Moisés, ¿no? Cuando a Moisés se le hacía muy dura la tarea, y esta es otra de las formas, hermanos, muy interesante, hermanos. Moisés tenía una dura tarea. ¿Cuál era esa tarea? Pues estar al frente del pueblo, juzgarla y, bueno, aconsejarla. Pero se da cuenta su suegro, ¿verdad? Su suegro se da cuenta de esa situación y le dice: no, es que lo único que estás haciendo es hacer muy difícil la tarea y te estás generando mucho trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Deslinda responsabilidades, ¿sí? Esa es otra cualidad del líder, hermanos, deslindar responsabilidades. Imagínense, hermanos, vamos a imaginarnos, Imaginarnos, llegamos a una localidad donde pues es una localidad de 50, 60, hasta 100 miembros. Y llego y digo, pues ahora vamos a dirigir esta localidad. Pero se va a hacer como yo lo diga. Yo tengo que ungir, yo tengo que presentar, yo tengo que entregar Biblias, yo tengo que abrir la puerta, y empiezo a citar toda la serie de trabajos que tengo que hacer. ¿No sería más fácil deslindar las responsabilidades? ¿Sí? Y eso es lo que hizo Moisés. Al consejo de su suegro, ¿qué empezó a hacer? Empezó a nombrar personajes a 100, a 50 y a 10. Y así los empezó a nombrar. Eso es una de las características también que tiene el líder. Otra de las características, hermanos, que se ve ahí también es la comunicación, ¿sí? Cuando comunicamos el mensaje, hermanos, yo creo, hermanos, lo analizamos y si tenemos alguna duda, ¿qué hacemos?
Preguntamos, ¿no? Y eso es lo que en algún momento, fíjense hermanos, tomando la parte de nuestro Dios como figura, hermanos, lo voy a utilizar así, hermanos, Dios como un líder general de nosotros, nos comunica lo que quiere de nosotros. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios nos está comunicando lo que quiere de nosotros? Vamos al pasaje. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos. ¿Dios ha utilizado medios para poderse comunicar con nosotros y decirnos lo que quiere? ¿Eso es lo que tiene un líder? Sí. Imagínense, el líder les dice, ¿por qué no vinieron ayer? Pues ¿cuándo nos dijiste que teníamos que venir ayer? No, pues es que tienen sus obligaciones. No, un líder sabe comunicar lo que quiere, ¿no? Por eso tiene que estar al frente notificando lo que tienen que hacer. Y dice, fíjense hermanos, yo les decía que tomando como una figura a nuestro Dios como es el líder, dice carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dios nos habla y quiere que sepamos lo que quiere que hagamos de Él. ¿Sí? ¿Cuál es una de esas cosas, que, hermanos, que quiere Dios que hagamos y que se agrada a Dios cuando lo hacemos? Obedecerle, ¿no? ¿Qué otra cosa, hermanos? Otro de los casos, hermanos, es, y que también es uno, por ahí dicen que es un valor o es una virtud, es la responsabilidad. ¿Cierto o no? Voy a poner el caso, ustedes lo conocen, ya lo han estudiado muchas veces. En el principio, una pareja, imagínense, una pareja, Dios le dice a Adán, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le advirtió a Adán. Sí. Capítulo 3. Un animal, la serpiente, muy astuta, muy inteligente. Le empieza a hablar a la mujer y al final hace que coma. Sigo en la historia. Dios, que todo lo sabe, que está en todas partes, se presenta con el hombre y le dice, ¿dónde estabas? ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Vamos a la historia, hermanos, creo que hay que recordarla. Génesis capítulo 3. Esta historia me llama la atención, hermanos, es de las historias que están al principio, y no sé si se han puesto a analizarla muy profundamente, hermanos, y aquí habla de ese valor que ahorita les dije, responsabilidad. Capítulo 3, versículo número 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole Dios, bueno, aquí le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? ¿Y qué dice el hombre? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, ¿y qué pasó? Y yo comí. ¿A quién le echó la responsabilidad? Y luego le pide a la mujer, va con la mujer, ¿y qué dice la mujer? La serpiente. Pobre serpiente, ¿no? Porque ya cuando él va con la serpiente, ¿qué le dice la serpiente? Pues ya no hubo culpable, ¿no? ¿Y aquí qué valor se ve, hermanos? La responsabilidad. Cuando les preguntamos, hermanos, ¿por qué llegaste tarde? Había mucho tráfico. La hermana que no se apura, los niños. ¿Y a quién le echamos la culpa, hermanos?
El hombre por naturaleza busca justificarse delante de Dios. Y voy a citar 2 ejemplos, y los 2 son reyes, hermanos. Cuando Saúl lo mandaron a destruir una ciudad, ¿qué dijo? Cuando llega Samuel, allá en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, llega Samuel preguntando, ¿qué es ese ruido que yo escucho? Pues son los animales que traje de la ciudad que me mandaste a destruir. Pero ¿no te dije que tenías que destruir todo? Desde los animales hasta el rey. Y hasta había llevado al rey, ¿no? Y le dice, ¿no te mandé que destruyeras todo? Y él dice, no, pues es para el sacrificio. ¿Eran buenos los sacrificios delante de Dios? Sí, pero no como él lo estaba haciendo, hermanos. ¿Cierto o no? ¿Y qué dice Samuel? Le dice, es mejor el obedecer que el sacrificio. Responsabilidad. ¿A quién le echó la culpa? Al pueblo. Se justificó. Pero ahí viene la parte contraparte, lo bueno que tenemos que aprender. Dice que una ocasión, y lo mencionó ese hermano en su estudio, David manda a contar al pueblo, el último capítulo del segundo libro de Samuel, manda a contar al pueblo, pero no le habían dicho que contara al pueblo, pero él por su necedad lo hace. Su general hasta el mismo le dice, ¿sabes qué? Solamente añádele un tanto y ya, ya, esa es que sea la cantidad. No, ve y hazlo. A tanta insistencia del rey, va y cuenta al pueblo. Regresa y le entrega la cantidad. Pero cuando no hacemos las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios, Dios nos reprende. Y se presenta el profeta y le dice así como opción múltiple, ¿no? Estos son los 3 castigos que te presento, escógelos. Y David dice, antes de eso dice, yo actué muy neciamente. ¿David reconoció que era un necio? Sí. Y hay un proverbio, hermanos, por ahí se cita, que el que encubre sus pecados no prospera, hermanos. Pero el que los manifiesta alcanza esa misericordia, Y fíjense, hermanos, que cuando escuchamos ese tipo de proverbios que nos ayudan a alentarnos, a corregir nuestra conducta, es lo que debemos de utilizar, hermanos. David se arrepintió de lo que había hecho, sí, y hasta se mencionó como un necio, al grado que dijo, ¿por qué se mueren todos esos que están matando el ángel? ¿Y por qué no mejor me matas a parte de mi familia? Porque él lo reconoció. Y esa es la parte que nosotros también debemos de reconocer. Fíjense, hermanos, quiero hacer una dinámica con ustedes. A veces nos formamos en un ambiente, hermanos, en que, a ver si me pueden ayudar en este día, hermanos. Por lo regular, hermanos, todos siempre cuando llegamos, y si se hace, quiero entender, hermanos, que si se hace esto, es porque queremos cambiar, Todo por lo regular, hermanos, tenemos un lugar específico donde nos sentamos, ¿cierto o no? Nos llegamos, nos sentamos, ahí escuchamos la palabra de Dios, desde ahí cantamos, desde ahí se hace todo nuestro círculo de actividad de este día. ¿Qué pasaría, hermanos, si el día de hoy cambiáramos el lugar? Que los de arriba se pasaran abajo y unos pocos de aquí abajo se pasaran arriba. ¿Creen que lo podrían hacer? Esos son cambios, Y esos son cambios que quiere Dios, ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Si a mí me dicen, hermano, es que usted es muy necio, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Hermano, es que usted es un responsable, siempre llega bien tarde, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Y ahí es cuando se va formando el líder que quiere Dios. Nosotros, hermanos, y se los dije, voy a ir finalizando con un pasaje, hermanos. Dice el Evangelio según San Mateo. Espero que vaya en tiempo, hermanos, porque ya ni chequé la hora que comencé, ¿sí? Y sí, soy muy respetuoso en ese aspecto de los tiempos, hermanos. San Mateo capítulo 5. Esto que les comento, a ver si lo hacen, hermanos, ya depende, y se los dije, es como una práctica, a ver si en verdad queremos cambiar, ¿sí? Porque a veces decimos, es que así estoy bien como lo estoy haciendo. No.
¿Quiere ser excelente? Dice el apóstol Pablo, que quiere que seamos excelentes ante la presencia de Dios. Bueno, está este pasaje, quisiera citarles otro, que va a ser rápido, hermanos. Dice San Mateo capítulo 5. Aunque se lo cité de una manera verbal, pero quiero reiterarlo, hermanos, porque dice algo muy interesante esta lectura que voy a hacer, capítulo 5. Versículo número 12, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande, ¿en dónde? Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ¿quién? Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede encender, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Este pasaje, hermanos, muy interesante porque, fíjense, hermanos, la primera lectura que hice dice, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a tener pruebas difíciles, sufrimiento, ¿y qué tenemos que hacer? Pues vencerlos, y como decía aquí nuestro Señor Jesucristo, gózate, alégrate. Pero hay un personaje, hermanos, que también ya lo he mencionado mucho en esta parte. Bueno, dos personajes que llegaron a ser encarcelados, y en una ocasión, en vez de ponerse a llorar, a lamentarse, a ponerse triste, ¿qué hacían? Se ponían a cantar, hermanos. Fíjense, uno pudiera ser irónico en el aspecto de decir, ¿cómo en un momento de sufrimiento qué hacen? Puede llorar, pero estos dos personajes o estos personajes que se mencionan, dice que se ponían a cantar, bien alegres, bien contentos, que se ponían ante el sufrimiento, se ponían bien contentos. El apóstol Pedro habla mucho del sufrimiento. Ustedes lean la carta del apóstol, las dos cartas del apóstol Pedro, la primera y la segunda carta, y habla de su sufrimiento, Y hay que aprender a sufrir, hermanos. Un día vamos a hablar de lo que es el sufrimiento, hermanos, los diferentes tipos de sufrimiento que el ser humano tiene. Así por rápido, hermanos. Si nos dan un pellizco, ¿es un sufrimiento, un dolor? Pero no se compara con una pérdida de un ser querido, ¿o sí? Son diferentes tipos de sufrimiento, pero al final los podemos superar. El último pasaje que les iba a citar, hermanos, y para no cerrar la idea, un líder, y voy a cerrar con esta idea. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Un líder, hermanos, tiene muchas virtudes, muchos valores, muchas cualidades, como lo quieran ver, pero ante todo, hermanos, no pierde su objetivo. Esa es otra característica del líder, ¿sí? Y ahorita lo vamos a leer al final. Un líder en tiempos difíciles busca ayuda, ¿sí? Mejores son dos que uno. Siempre está bajo la guía de nuestro Dios, pone su confianza en Dios, ¿sí? Y vean al profeta Elías, llegó un momento en que se puso triste porque él sentía que ya pues habían acabado todos los profetas. ¿Y qué dijo? Pues ya, mátame Dios, quítame la vida. Pero Dios lo tomó, lo llamó y le dijo, y le habló de una manera muy sutil y le dijo, no, todavía hay profetas vivos delante de ti. Y lo alentó, ¿cierto o no? Así pasa también con nosotros, hermanos. Nosotros, yo quiero entender, hermanos, y quiero llevarme esta idea, hermanos, ahorita en este momento. Todos los que estamos aquí somos líderes, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestra colonia, ya sea en la iglesia, ya sea en el ámbito en que nos desarrollamos, en el trabajo, en la fábrica, en las oficinas. Todos los que estamos aquí somos líderes. ¿Saben qué pasa? Que no se los han dicho a ustedes, o que no lo han creído, hermanos. Pero Dios quiere que todos, hermanos, sean como los pasajes que acabo de citar, hermanos. Seamos como esa sal de la tierra.
seamos como esas lumbreras que alumbran en los lugares oscuros. Seamos un ejemplo para todos los que están a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las virtudes? Podemos mencionar un sinfín de virtudes, hermanos, actitudes, valores, todo lo que en algún momento podemos mencionar. Pero ante todo, hay que creer que Dios nos ha escogido para algo y que Dios quiere esto, hermanos. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, hermanos, tengamos este pasaje. Bueno, hermanos, voy a invitarlos, pónganse de pie. Vamos a leer este pasaje, hermanos. Son 2 versículos, hermanos. Vuelvo a repetir la cita, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Nunca pierdan de vista este versículo, hermanos. No importa que yo sea grande, que sea pequeño, que sea joven, que sea adulto, no pierdan de vista este pasaje, ¿sí? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Vamos a leer los versículos 13 y 14 todos juntos, hermanos. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Leamos. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Nunca pierdan de vista esto, hermanos. ¿Sí? ¿Nos podemos caer? Sí. Pero nos levantamos y seguimos adelante. Hay un proverbio, hermanos, ahorita no me recuerdo la cita, pero dice así: el justo se cae 7 veces y se levanta. ¿Sí? Si nos caemos una ocasión, hermanos, nos levantamos y seguimos. Pero nunca perdamos de vista el objetivo, llegar a la vida eterna. Y que, yo les digo, hermanos, no importa la edad, no importa la edad que tengamos, podemos ser ejemplo de los demás. Pablo se lo decía a Timoteo: sé ejemplo de los fieles hacia los demás. Sí, entre tanto que voy, pero ocúpate en leer, en escudriñar, en enseñar, en hacer cosas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea útil para todos. Hoy, hermanos, no importa la edad que tengamos, sigamos adelante y prosigamos al blanco. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.